Hay que empezar imaginando la escena porque es que tiene una potencia visual tremenda. Piensa en un valle inmenso, silencioso y hasta donde te alcanza la vista, ¿eh? No hay hierba ni árboles, sino una cantidad incontable de huesos humanos. Uf, huesos blanqueados por el sol, completamente secos, esparcidos por todas partes. Es la desolación absoluta, vaya. Es la visión del profeta Ezequiel. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿qué nos dice esta imagen tan antigua, tan dramática, sobre un estado muy moderno y muy personal? La apatía. La apatía, el agotamiento espiritual, el burnout existencial. Esa sensación de que por dentro algo pues simplemente se ha secado. Es una imagen que impacta desde luego. Y es que la visión de Ezequiel 37 es una de las más célebres del Antiguo Testamento. En su contexto original, el significado histórico es claro. Sí, Es una promesa de restauración para el pueblo de Israel, que en ese momento estaba exiliado en Babilonia. Se sentían pues derrotados, borrados del mapa, sin futuro. Eran literalmente un pueblo hecho huesos secos. exacto. Pero la razón por la que estamos analizando esto hoy no es por una lección de historia, es porque los textos que tenemos delante proponen una lectura fascinante de esta visión como un mapa, un diagnóstico increíblemente preciso de la apatía y de cómo se recupera la vida cuando parece que toda la esperanza se ha perdido. Así que nuestra misión hoy es explorar qué revela esta profecía sobre esa sequedad interior que tanta gente siente y sobre todo qué tipo de intervención puede devolver el pulso a lo que parece muerto. Y aviso desde ya que es una intervención que choca frontalmente con muchas de nuestras ideas preconcebidas sobre el esfuerzo personal, la fuerza de voluntad. Sobre cómo se supone que debemos arreglarnos, ¿no? Justo, sobre cómo nos arreglamos a nosotros mismos. De acuerdo, pues vamos a meternos de lleno en ese valle. La visión arranca con el espíritu llevando a Ezequiel hasta allí. Y en medio de esa morgue a cielo abierto, Dios le hace una pregunta que parece casi una broma cruel. Le dice, ¿pueden estos huesos volver a vivir? Vaya pregunta. Y la respuesta del profeta me parece brillante. No se lanza un optimismo vacío diciendo, claro que sí. Tampoco se rinde a la desesperación. Simplemente dice, Señor, solo tú lo sabes. Es que es una respuesta de un realismo absoluto. Es como si dijera, humanamente esto es imposible. No hay nada que yo pueda hacer aquí. Si hay alguna solución, tiene que venir de ti. Reconoce que la situación le supera. Por completo. Y es precisamente en ese punto, en esa honestidad radical, donde Dios empieza a actuar. No necesita nuestro optimismo, necesita nuestro realismo. Y la primera acción es una orden bastante extraña. Dios le dice a Ezequiel que les hable a los huesos, que profetice sobre ellos como si pudieran escucharle. Imagínate la escena. Claro, un hombre solo en un valle silencioso, gritándole a un montón de huesos. Pero mientras lo hace, ocurre algo increíble. Se oye un estruendo, como un terremoto, y los huesos empiezan a buscarse y a ensamblarse, cada hueso con su pareja. Luego se cubren de tendones, de carne y finalmente de piel. Se forman cuerpos completos, anatómicamente perfectos, pero, y aquí es donde la interpretación que manejamos señala el detalle clave, el texto dice, pero no había en ellos aliento, estaban inertes. Y aquí es donde la analogía se vuelve brutalmente relevante para hoy. Esta imagen de cuerpo sin vida es un espejo de una condición espiritual muy sutil y muy, muy común. A ver, explícalo un poco más. El análisis que tenemos lo describe no como una rebeldía abierta contra Dios, sino como una apatía silenciosa. Es la persona que mantiene las rutinas, la apariencia exterior, que va a los sitios a los que tiene que ir, que usa el lenguaje correcto, pero por dentro no hay pasión. No hay nada. No hay expectativa. No hay lo que el texto llama hambre espiritual. Es como un coche perfectamente montado en la cadena de producción. Tiene las ruedas, el chasis, el volante, todo parece estar en su sitio, pero el motor está apagado. No va a ninguna parte. Exacto. Y el texto que exploramos lo resume en una frase que me parece uno de los diagnósticos más precisos de la apatía moderna que he leído. Dice, no estamos en guerra contra Dios. Simplemente hemos dejado de esperar que Él actúe. Espera, vamos a detenernos ahí porque eso es un matiz fundamental. Uno siempre tiende a pensar en la falta de fe como una lucha, como una rebelión activa. No. Sí. Pero lo que se describe aquí es mucho más silencioso. No es un no quiero, es un ya no espero.
Es el encogimiento de hombros, la indiferencia. Y eso es infinitamente más peligroso, ¿verdad? Mucho más, porque la rebelión al menos implica energía. Implica que algo te importa lo suficiente como para luchar contra ello. Pero la apatía, esa resignación pasiva, es la ausencia total de energía. Es cuando la vida espiritual se convierte en un formalismo vacío. La forma, sin vida. Las piezas están ahí, la estructura está montada, pero falta el aliento vital. Es la persona que asiste a la reunión de Zoom con la cámara apagada. Su nombre está en la lista de participantes, pero mentalmente está a kilómetros de distancia. La forma está, la vida no. Vale, tenemos el diagnóstico. Una condición de forma sin vida, de apatía resignada. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. ¿Cómo reacciona Dios ante este panorama? Ante estos cuerpos perfectamente formados pero inertes. Porque nuestra primera inclinación sería esperar un juicio, un reproche. Algo como, espabilad, ¿qué os pasa? Pero no es eso lo que sucede. Para nada. De hecho, ocurre todo lo contrario. Según el análisis, Dios no se escandaliza ni se ofende por la sequedad del pueblo. Al revés, la reconoce y la nombra. La válida, por así decirlo. De hecho, es Él mismo quien pone en boca del pueblo las palabras que describen su estado. Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Es como si Dios dijera, sé exactamente cómo os sentís. Entiendo que os veis a vosotros mismos como muertos y sin futuro. O sea, que no ignora la apatía ni la minimiza. La saca a la luz. Y eso es importante porque a menudo intentamos disimular esa sequedad, vivir con ella, normalizarla. Pero aquí se nos dice que Dios la señala, no para condenar, sino como el primer paso para sanar. Y su respuesta es lo más revelador. No es una exigencia. Dios no dice, esforzaos más, o recuperad la pasión que perdisteis, o poned más de vuestra parte. No hay un deberíais, no. Su respuesta es una promesa soberana. Es una declaración de lo que Él va a hacer. Y la promesa clave es esta. Yo abriré vuestros sepulcros, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. El énfasis es total en la primera persona. Yo abriré, yo pondré. La iniciativa es suya de principio a fin. Pero aquí me surge una pregunta, una objeción que creo que mucha gente podría tener. Adelante. Si todo es una intervención divina, si es Dios quien lo hace todo, ¿significa eso que nuestro papel es simplemente no hacer nada? ¿Solo esperar sentados? A mucha gente eso le podría sonar a una excusa para la pasividad. Es una pregunta excelente, y es la tensión central de toda esta visión. Y la respuesta no es que no hagamos nada, sino que nuestro papel cambia radicalmente. Vivimos en una cultura del self-made, del tú puedes con todo, de los 5 pasos para mejorar tu vida. Sí, el autoayuda constante. Estamos programados para creer que la solución a nuestros problemas internos pasa por nuestro esfuerzo, nuestra disciplina y nuestra fuerza de voluntad. Este texto dinamita esa idea. Sugiere que cuando el problema es la muerte, y la apatía es una forma de muerte interior, la solución no puede ser un simple reajuste de la vida. Tiene que ser una resurrección. Y eso no podemos fabricarlo. Exacto. Es algo que no podemos fabricar. Entonces, ¿cuál es esa acción que sí nos corresponde? Nuestra acción es la del profeta Ezequiel al principio. Reconocer la realidad, solo tú lo sabes, y obedecer a la palabra que se nos da, aunque parezca absurda como hablarle a huesos secos. Es un cambio de enfoque. Dejamos de ser los constructores. Pasamos de ser los constructores de nuestra vida espiritual a ser los receptores. Nuestra tarea no es generar la energía, sino posicionarnos para recibirla. La vida no regresa por la presión de la culpa ni por una nueva técnica de superación personal. Regresa porque Dios decide actuar. Y eso quita un peso de encima, pero... Quita la carga de nuestros hombros y la pone en la fidelidad y el poder de Dios. Es un alivio, sí, pero también es increíblemente difícil de aceptar, porque nos quita el control. ¿Vale? Eso aclara mucho. Si la restauración no depende de nuestro esfuerzo, sino de una promesa de Dios, ¿cuál es el mecanismo exacto? ¿Cómo se pasa de la promesa a la realidad en esos cuerpos inertes? Porque nos quedamos en el punto en que estaban completos pero inmóviles. Faltaba algo. Faltaba el aliento de vida. Es interesante que la palabra hebrea que se usa aquí es ruaj. Ruaj puede significar espíritu, aliento o viento. Ah, es la misma palabra del Génesis, ¿no? Es la misma palabra. Cuando Dios sopla ruaj de vida en las narices de Adán. Sin ese ruaj, Adán era solo una figura de barro perfectamente formada. Sin ese ruaj,
Los cuerpos del valle son solo cadáveres bien conservados. Y por eso Dios le da una segunda orden a Ezequiel. Ya no le dice que hable a los huesos. Esa parte del trabajo ya está hecha. Ya está. Que le dice que profetice al ruaj, al espíritu, al aliento de vida. Que lo llame para que venga y sople sobre esos cuerpos. Y la imagen es de una fuerza increíble. El espíritu viene de los 4 vientos, entra en ellos, y entonces, y solo entonces, cobran vida y se ponen en pie. La interpretación que seguimos lo dice de forma muy gráfica. Dios no solo ordena, Él sopla. Y cuando sopla, lo que estaba inmóvil se levanta. Y este es un punto central del análisis, que nos obliga a reevaluar qué entendemos por práctica espiritual. Podemos pasar la vida entera intentando reconstruir los huesos. Claro. Podemos reorganizar nuestros hábitos, cambiar nuestras agendas, llenarnos de actividades religiosas, leer todos los libros adecuados. Y podemos acabar con una estructura impecable, un cuerpo perfectamente formado. Pero sin ese soplo del espíritu todo sigue vacío. Sigue siendo una forma sin vida. Sigue siendo el coche perfectamente ensamblado, pero con el motor parado. Puedes empujarlo, puedes hacer que parezca que se mueve, pero no tiene potencia propia, no tiene vida interior. Es la analogía perfecta. Por eso, esto cambia nuestra concepción de la vida espiritual. No se trata tanto de arrancar nuestro propio motor a base de esfuerzo, Sino de aprender a posicionarnos para recibir un poder que viene de fuera. Piensa en un velero. El marinero no crea el viento, sería absurdo. Lo que hace es estudiar las corrientes, orientar el barco y, sobre todo, izar las velas. Me encanta esa imagen. Las disciplinas espirituales, la oración, la lectura, la comunidad, no son la manera en que fabricamos el viento del espíritu. Son la manera en que izamos nuestras velas para que cuando el espíritu decida soplar, pueda impulsarnos. Es una postura de dependencia activa. Cambia por completo la perspectiva. Entonces, ¿cómo es esta nueva vida que surge del soplo de Dios? El texto es muy específico sobre el resultado, y leyendo esto ha sido lo que más me ha sorprendido. No dice que se levantaron y empezaron a caminar tímidamente, como supervivientes confusos. Exacto, como supervivientes confusos de una catástrofe. No para nada. Y este es un detalle que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental. El texto dice que se pusieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Un ejército? La palabra hebrea describe una fuerza militar inmensa, organizada y poderosa. No es un grupo de convalecientes tratando de recordar cómo se anda, es una tropa lista para la acción. Lo cual implica una restauración total y con propósito. No es solo que se recupera el aliento para poder subsistir, se recupera la identidad, la firmeza, la misión. Claro. Se pasa de ser un montón de huesos dispersos, que es el epítome de la derrota y el caos, a ser un ejército unificado y en pie, pese el símbolo de la fuerza, el orden y la vocación. Exactamente. El análisis contrasta los dos estados de forma muy clara. La apatía, la sequedad, nos hace vivir encorvados, resignados, con la mirada en el suelo. Es una vida de mínimos, de pura supervivencia. Sí. El espíritu, en cambio, nos pone de pie. Literalmente, nos endereza, nos devuelve la conciencia de quiénes somos y para qué vivimos. La meta de Dios, según se desprende de esta visión, no es que su pueblo simplemente sobreviva o vuelva a una normalidad mediocre. No es volver a estar bien. No, es que recupere su vocación y su fuerza para cumplir un propósito. Un ejército no se levanta para quedarse quieto en el valle. Un ejército existe para marchar. Hemos hecho un viaje bastante intenso, la verdad. Empezamos en un valle de muerte, rodeadas de huesos, y hemos llegado a la imagen de un ejército en pie. Hemos visto cómo la apatía se define aquí no como rebelión, sino como esa peligrosa forma sin vida. Y hemos descubierto que la solución que propone esta visión no es el esfuerzo humano, sino la recepción de una promesa y del soplo del Espíritu de Dios. Y es crucial no olvidar el objetivo final de todo este proceso, que el propio texto se encarga de subrayar varias veces. La profecía, la promesa de Dios, culmina siempre con la misma afirmación. Y sabréis que yo soy el Señor. Este es el propósito último. Ese es el fin. Es decir, que la restauración no es un fin en sí misma. No se trata solo de que nos sintamos mejor o de que recuperemos la energía para nuestras cosas. ¿No? El fin último no es nuestro bienestar, sino el conocimiento renovado de quién es Dios. Cuando Dios interviene en nuestra sequedad, en nuestra apatía, no lo hace para darnos un empujón emocional o para entretenernos espiritualmente. ¿No es un parche?
Lo hace para revelarse de nuevo, de una forma profundo y personal, como el Dios que, por definición, da vida donde no la hay. La experiencia de ser restaurado nos lleva a un conocimiento más profundo de aquel que restaura. El milagro no es solo para nuestro beneficio, es para su gloria. ¿Es para que sepamos? Es para que sepamos, sin lugar a dudas, que Él es el Señor de la vida y de la muerte. Y esto nos deja con un pensamiento final, una idea, para reflexionar que se extrae directamente del texto que hemos analizado. Hoy, igual que en tiempos de Ezequiel, Dios sigue entrando en valles silenciosos. Sigue hablando cuando parece que no hay respuesta. Sigue soplando vida donde la apatía y el agotamiento parecen haberse instalado de forma permanente. Esto nos lleva a pensar que quizás el Valle de los Huesos Secos no tiene por qué ser una condena o un destino final. Quizás, como sugiere esta interpretación, es simplemente el escenario preparado para una obra divina. Y la gran lección es que, cuando Dios decide actuar, ni la sequedad del pasado ni el cansancio del presente tienen la última palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.